el programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. 8 de la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días. Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. El 65.8% de los mexicanos considera insegura la ciudad en la que viven, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana presentada esta mañana por el INEGI. Las ciudades en las que las personas viven con mayor intranquilidad son Fresnillo, Ciudad Obregón, Naucalpan, Zacatecas, Irapuato y Uruapan. No tengo duda de que vamos a estar frente a la presencia de grupos criminales en el proceso electoral de este año, pero debemos estarlo señalando y denunciando, aseguró por la mañana Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Dijo que hasta el momento no han tenido una respuesta de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las denuncias que interpusieron en agosto del año pasado por la participación del crimen organizado en las elecciones de junio. Se volvió a romper la marca de contagios en México con 49.343 casos en 24 horas. México rebasó en las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud y el Registro Civil las 462,000 muertes por coronavirus. La Secretaría de Salud registró 320 muertes en 24 horas. Con eso, el número de personas que han muerto en México desde que comenzó la pandemia es de 462,211. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 39 centavos. ¿Qué más, Manuel? Pasan los días, Ciro, y creo que se van acomodando las cosas en la emergencia en el aeropuerto de la Ciudad de México, sobre todo en lo que tiene que ver con la línea Aeroméxico, línea de aviación, porque para el día de hoy, por ejemplo, de los muchísimos vuelos en crisis la semana pasada y con tiempo ha anunciado que se modifican, como dicen ellos, los horarios, se cancelan 18 hoy. De 427 vuelos, han adelantado de una vez que para mañana, día 20, hay 20 vuelos alterados de 446. Entonces, ya no se ven tampoco las filas largas de personas reclamando y haciendo pues una espera de algún vuelo que haya sido o que esté pendiente por realizarse. ¿Cuántos vuelos llegaron a cancelarse la semana pasada, Marco? ¿De un jalón? ¿En un día? ¿Cuántos jalón? Vuelos llegaron a cancelarse la semana pasada en un día? ¿Más de 100? 100 vuelos. Hoy ya están en 18 hoy, mañana 20. Y ha sido más o menos así la frecuencia, digamos, de vuelos cancelados. Entonces, y siempre ahí en la página de Aeroméxico se va uno enterando cómo vienen todas estas previsiones, ¿no? Hay días que dan solamente un avance de un día. El lunes avanzaron prácticamente hasta el jueves y eso creo que le funciona mucho a la gente que necesita estos vuelos. Eso por un lado. Por otro lado, Ciro, hoy la Cancillería, el canciller Marcelo Ebrard está convocando pues, a la prensa a las 12 del día precisamente para entregar las primeras actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género a personas mexicanas en el exterior. Así que se entenderá por identidad de género la decisión de una persona pues de ser hombre o mujer tal cómo la persona se percibe a sí misma, independientemente del sexo que haya tenido al nacer. Entonces, así se van a entregar estas actas de nacimiento por parte de la Cancillería mexicana. El propio Marcelo Ebrard va a entregar las primeras a personas mexicanas en el exterior. Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L cuenta de Twitter, Ciro Gómez L cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos pausa, volvemos. Mañana. 8:09 publica hoy en su espacio en El Financiero, Lourdes Mendoza, una entrevista, a ver si la podemos ver, una entrevista con una gran foto en el centro a Humberto Padgett, la titula Lourdes, le gritaban vuélalo, y leo, ahí está, hoy en El Financiero, en el espacio de Lourdes, escribe, estaba seguro de que me iban a matar.
había en un momento 3 personas distintas apuntándome. Uno de ellos con un revólver, con el cañón a unos 5 centímetros de mi cara, con los demás incitándolo a que me dispararan. Le gritaban, vuélalo. Y es una entrevista a Humberto Padgett por aquellos hechos de hace 4 años y medio, en el verano del 2017, en el campus de Ciudad Universitaria, cuando grabó, y con esa grabación probó que había todo un negocio de narcomenudeo en el corazón de Ciudad Universitaria, y el curso, o más bien el no curso, que han tenido las denuncias, las acciones de Humberto Padgett en distintas instancias. Hoy le hace una entrevista amplia a Humberto Padgett. Humberto reflexiona sobre el momento que está viviendo el periodismo ahora en estos años de el gobierno Andrés Manuel López Obrador, las libertades, los riesgos, y concluye diciendo que pues la situación en materia de derechos humanos para los periodistas, este momento no es distinto a los de López Portillo, Echeverría, de la Madrid, Salinas, Peña Nieto. No es distinto, es igual y tal vez peor, por cómo se han desmantelado la autonomía de los organismos defensores de los derechos humanos. Trabajo hoy de Lourdes Mendoza, entrevista a Humberto Padgett en El Financiero. Bueno, Lourdes, buenos días. Veíamos que de nueva cuenta Fresnillo aparece como la ciudad en donde sus habitantes, los habitantes de Fresnillo, tienen la percepción de mayor inseguridad. No hay otra ciudad en el país donde quienes viven en ella tengan una percepción de inseguridad tan alta como en Fresnillo. Así estaban las cosas hace 2 meses, así están hoy. Así están hoy. Ciro Manuel, buenos días. Así es, en la encuesta nacional de seguridad pública urbana que presentó esta mañana en el INEGI y que ya durante radio hablaba Ciro sobre de estos números con Humberto Padgett, y esta vez Fresnillo pues aparece nuevamente como la ciudad más insegura de acuerdo a las personas entrevistadas, con el 96.8%. Sus habitantes, pues prácticamente todos los entrevistados dicen que tienen miedo de vivir en Fresnillo. Y bueno, para hablar sobre pues estos resultados, sobre esta percepción de la gente, está en la línea telefónica Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, Zacatecas. Alcalde, buenos días. Buen día, alcalde. Saúl, buenos días. Muy buenos días, Ciro, ¿cómo están? Buenos días, Lourdes. Más allá de la realidad, de los hechos, de las acciones, a juzgar por los resultados de esta encuesta, la percepción no cambia entre sus gobernados, Saúl. En efecto, es el sentir de los ciudadanos de Fresnillo. Yo lo he dicho e incluso he insistido en varias entrevistas e incluso he sido exigente ante el gobierno federal, el gobierno del estado, pues que Fresnillo se requiere otro tratamiento, se requiere atención especial, e incluso Fresnillo es considerado por el gobierno federal dentro de los 50 municipios prioritarios de atención prioritaria en materia de seguridad. Pero bueno, pues esa es la realidad que se está viviendo en este momento en nuestro municipio. Y no cambian las cosas, no mejoran las cosas, Saúl. Lo hemos escuchado en distintas entrevistas aquí mismo, en este espacio, haciendo un diagnóstico puntual de la situación, pidiéndole apoyos al gobierno del estado, gobernado por un hermano suyo, pidiendo apoyos al gobierno federal, gobernado por su partido, por Morena, pero pues pasan las semanas y no cambian las cosas, o no parecen cambiar las cosas, Saúl. No, la verdad es un reto, y yo lo he dicho, lo he insistido, incluso celebro, Ciro, porque ya la semana pasada tuve la fortuna de tener un encuentro con la Guardia Nacional, debo de reconocerlo. Yo le decía, la gente está esperando resultados en materia de seguridad. La gente requiere más atención, porque en efecto, a pesar de que, le debo de informar, Ciro, que a pesar de que han bajado los homicidios, la percepción sigue en la ciudadanía. 95%, Saúl. Sí. La verdad, sí, y bueno, he sido congruente, usted lo sabe, lo he dicho, lo he insistido ante el gobierno del estado, ante el gobierno federal,
que ha sido una situación difícil, es una situación difícil la que en este momento se vive en el municipio de Fresnillo, pero vamos, es un esfuerzo de todos. Yo por eso he dicho y he sostenido la colaboración de los 3 niveles de gobierno. Es fundamental en este momento. ¿Y qué le dice usted a sus gobernados, alcalde? ¿Qué le dice usted cuando ellos van de frente a usted y le dicen que quieren ver los resultados ya, a usted como alcalde? Pues yo lo que les he pedido que aguantemos, como nos lo ha pedido nuestro presidente, que esperemos los resultados en lo inmediato. Hace 2 meses, más o menos, aproximadamente el 24 se cumplen 2 meses que vino nuestro presidente de la República, implementó un plan para Zacatecas, no nada más para Fresnillo, y yo insistí en ese momento que Fresnillo debería de atenderse especialmente, que Fresnillo debería de escuchar el presidente. Lo hizo, la verdad hay que reconocerlo, pero pues yo les he dicho, ahí está la presencia de la Guardia, e incluso en ese momento yo decía, la Guardia debe de actuar, el Ejército, porque es una cuestión ya de delitos de alto impacto, es una cuestión más también de delincuencia organizada, y que el municipio pues simplemente está rebasado. El municipio pero como tal no tiene manera. Perdón, Saúl, pero que aguantemos. Bueno, ¿cuánto? ¿Es sangre, sudor y lágrimas? Mira, en este caso, sin ningún heroísmo, sangre, sudor y lágrimas para Fresnillo. En cuanto al plan que se implementó, Ciro, porque si bien es cierto, esto viene desde años, yo lo he dicho, no es una cuestión sencilla, es una cuestión compleja en la materia de seguridad, pero yo lo he insistido y lo he dicho, por eso no es tanto aguantar a que sigan los asesinatos, a que sigan los homicidios, no, aguantar a que se den resultados de parte del gobierno federal, de parte del gobierno del estado. Por eso este plan de casi ya 2 meses, pues está dando resultados y tiene que dar más resultados, que la gente lo perciba y que lo vea. Bueno. Resultados entonces, ¿en cuánto tiempo, alcalde? ¿Cuándo los ciudadanos de Fresnillo van a dejar de declarar que tienen miedo? Pues mire, fíjese que es una buena pregunta, porque a veces la autoridad lo que hacemos es dar resultados, incluso hasta maquillados. Y yo lo he dicho, no, que la gente diga, que la gente opine, no la autoridad. La autoridad, ¿qué puede decir? Que vea la ciudadanía los resultados. Por eso yo he insistido en que estos resultados se van a reflejar si hay buena estrategia. He insistido incluso el replanteamiento de la estrategia que se está implementando en Fresnillo. Bueno, pues suerte para Fresnillo, y ojalá el aguantemos no sea muy largo, Saúl. Ojalá. Eso esperamos todos deseamos, Ciro, que a Fresnillo le vaya bien, que bajen esta percepción de inseguridad. Y nosotros desde el municipio lo hemos hecho, hemos luchado, hemos insistido en prevención del delito, hemos estado, pero bueno, pues una cuestión de percepción no es tan fácil de quitarle a la ciudadanía de Fresnillo. Muchas gracias, alcalde. Saludos. Gracias, Saúl Monreal, Zacatecas. ¿Cuándo estuvo Humberto Payet en Fresnillo? ¿En septiembre, en octubre? En septiembre, en octubre. 2 meses antes del plan Zacatecas, y ahí están esas crónicas de cómo estaba la violencia, no solo en Fresnillo, sino en otros lugares de Zacatecas, pero en el caso veíamos otros municipios abandonados, más que municipios, poblados abandonados porque llegó el crimen y se llevó a los hombres por leva, o los amenazó, o los mató, o los tienen intimidados. Todo eso que dentro de 4 o 5 años veremos en una serie de Netflix con actores famosos contándonos cómo era la vida. ¿Qué poblado era ese? ¿De Jerez? En Sarabia, Zacatecas, cuando venga la serie sobre Sarabia, Zacatecas, en unos 3, 4 años en Netflix, en HBO. Bueno, recordaremos que la primera crónica, bueno, no quiero decir la primera porque luego dicen que hubo otra, se pasó en un medio, quién sabe de dónde. Recordaremos las crónicas que presentamos en este espacio y en nuestro programa de la noche. Eso es lo que se está viviendo hoy
en distintos lugares del país. Por cierto, en Zacatecas, donde también hubo denuncias de participación de grupos criminales en las elecciones del año pasado. 95% de quienes viven en Fresnillo dicen hoy tener miedo de vivir ahí, de acuerdo con la encuesta que presentó esta mañana el INEGI. Vamos a pausa, 8:20. 8:24, Humberto Payet, el caso Morelos. Bien, hemos visto... ¿Qué pasó ayer muy enérgico Cuauhtémoc Blanco, el gobernador? Sí, no sé si tengamos el momento en el que Cuauhtémoc Blanco dice, yo no le tengo miedo a nadie, voy a seguir denunciando a la narcopolítica y si a mí me están señalando y todo lo demás, es porque yo no pacto con la delincuencia. Vamos a escucharlo porque vale la pena, vale la pena tono y palabra, ¿no? Los cabrones quieren que me vaya, pero no me voy a ir. Muchos narcopolíticos y la política siempre que le ha hecho daño al Estado quiere que me vaya, pero aquí estoy siendo firme. Que les quede clarito. A mí no me van a pantallar, ni me van a amenazar, ni a amedrentar. A mí nadie me pagó campaña de narcotráfico. La gente votó por mí porque me tiene confianza. Y aquí seguimos trabajando y esto es lo que me interesa más. Y van a seguir los ataques de estos políticos, pero aquí estoy, mira. Aquí está papá, no les tengo miedo. Uy, está engallado Cuauhtémoc Blanco. Aquí está papá, dice, y la verdad es de que tengan razón unos u otros, pues tienes de que Morelos ha alcanzado una cantidad de homicidios sin precedentes. Lo vamos a estar revisando pasado mañana ya con las cifras del Secretariado Ejecutivo cuando podamos ver las tasas por cada 100,000 habitantes y la verdad es de que lo que ocurre en Morelos es un desastre. En la seguridad y en la política, como se ha distinguido ese estado con Graco, con Alfredo Adame, con Sergio Estrada Cajigal, con Jorge Carrillo Lea, cada uno de ellos imputado de pactar con algún grupo diferente de la delincuencia organizada. Estamos hablando de cuando menos mediados de los años 90, es cuando gobernaba Jorge Carrillo Lea. Que lo depusieron, pero no porque se acreditara el supuesto pacto entonces con el cártel de Juárez, sino porque su policía judicial estaba coludida o estaba en un negocio de secuestro, de extorsión a secuestradores. Pero como sé, es un cuarto de siglo ya. Un cuarto de siglo. En que hablamos de Morelos en estos términos. Los secuestros en distintas regiones, la violencia, en fin. Pero bueno, se da el caso de el señor El Ray, que tú has documentado. Por cierto, hoy incluso Héctor de Mauleón, que es un especialista en temas de violencia, de seguridad, dijo que, bueno, las fotografías que tú diste a conocer, que fue el miércoles. El jueves en la noche de la semana pasada, pues si Héctor de Mauleón no conocía esas fotografías, pues no creo que tenga razón el gobierno de Morelos cuando dijo que eran materiales viejos los que presentamos, ya difundidos, ya publicados, pues seguimos sin saber en dónde, pero bueno, eso no es lo importante. Pero es que si fuera cierto eso, aún si fuera cierto... No cambia la situación. Es el asunto de, entonces tenemos más tiempo siendo públicamente impunes. La verdad es de que es un argumento de oficinas de prensa para periodistas con muy poca visión intelectual de las cosas. Anoche, y lo presentamos en televisión, obtuviste una imagen donde se ve cómo terminó este señor El Ray en la cárcel donde lo mataron. Se sabía que había sido una muerte violenta, pero no a ese grado, al grado de que después de despedazarlo, lo quemaron. La ferocidad, la brutalidad con la que fue asesinado, incluso como concepto jurídico y así asentado en la recomendación, entrevisté al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Vamos a ver la pieza, si nos da tiempo. Dura como 16 minutos, ¿no? Menos, como 18. A ver, bueno, vamos sí, tiempo. Bueno, a ver, vamos a verle, la vas platicando. Esta fotografía
fotografía corresponde al cuarto episodio de la narcoserie. Es la fotografía del Ray calcinado en el piso. Una historia de políticos, narcotraficantes y futbolistas. El hombre calcinado es el Ray, Raimundo Isidro Castro Santiago, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos, y a cuyo lado posó el gobernador Cuauhtémoc Blanco, aparentemente al inicio de su gobierno, en el primer capítulo difundido a principios de la semana pasada. El Ray, el secuestrador y extorsionador a quien un año después policías estatales, federales, ministeriales y municipales de Cuautla dejaron escapar de una escena en que antes habían asesinado a 6 personas con las que comía. El Ray, el hombre a quien se menciona en la narcomanta dedicada a Cuauhtémoc Blanco al final del capítulo que vimos el 11 de enero, cuando murió acribillado el alcalde de Xochocotla. Tras ser detenido en Puebla por autoridades federales, fue recluido en el penal estatal de Xochitepec. El Ray, según testimonios de internos, gozó de privilegios hasta finales de octubre de 2019, cuando su buena suerte cambió hacia su mala muerte. Se explicó entonces que murió asesinado como consecuencia de una riña entre el cártel de los Rojos y el cártel de Jalisco, suscitada, de acuerdo con la autoridad penitenciaria, por el robo de unos tenis en un dormitorio. Pero los hechos que llevaron a la muerte del Ray y de otros 6 reos de esa cárcel concitaron una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitida el 30 de octubre de 2020, en el aniversario de la matanza. Es decir, luego de la primera riña, ya con un interno asesinado y otros varios heridos por arma blanca, la autoridad penitenciaria no trasladó a los integrantes de los cárteles antagónicos a otras cárceles, no los aisló, no los desarmó ni pidió el ingreso de fuerzas federales. En la mañana del 30, los visitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos escucharon el reinicio de los disturbios desde afuera del penal, pues el gobierno les negó la entrada. Tanto en los hechos registrados el 29 de octubre como Israel Hernández, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. Se nos restringió el acceso, se obstruyó nuestra labor. ¿Qué tanto tiempo duró y qué tan intenso fue lo ahí ocurrido? La autopsia practicada al Ray cuenta lo cruenta que fue su muerte. Imagen Noticias obtuvo el documento. Fractura frontal derecha, fractura nasal, fractura del maxilar, 11 heridas por contusión de cráneo, 6 heridas por contusión en la región ciliar, 2 heridas por instrumento punzocortante en el cuello y la clavícula, 2 heridas por arma punzocortante en la cabeza. En este momento, alguien fotografió al Ray y luego subió la imagen a las redes sociales. Antes de Tras apalearlo y acuchillarlo, ya muerto, le prendieron fuego. De acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el gobierno de Morelos pretendió impedirles que se pronunciaran al respecto. Tuve una reunión que estaba acordada con el gobernador constitucional de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, en una reunión que estaba concertada para que tuviera verificativo ese día en residencia oficial. Llegué y quien me atendió, para mi sorpresa, no fue el gobernador, no fue Cuauhtémoc Blanco, fue su hermano Ulises Bravo, y él, en un tono amenazante, me pidió que no emitiera esa recomendación, o que ya pues yo sabía qué pasaría, ¿no? Humberto. Una de las reflexiones que hacía el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Morelos es de que si tú tienes el evento, si tú tienes la fotografía de Cuauhtémoc con los 3 criminales, es una situación relevante pero aislada. Pero si luego le sumas el asunto de la manera en que dejaron escaparse al Ray, y luego tienes el asunto de la narcomanta, y luego tienes el asesinato como ocurrió en el interior de un penal, responsabilidad del gobierno del estado al que se acusa de haber pactado con el Ray, dice, tienes un tejido, tienes un engarzado de elementos que llevan a que se necesite investigar como un crimen de Estado el asesinato del Ray, cuya detención, opina el funcionario, el ombudsman de Morelos, debe de considerarse como una sentencia de muerte. Y ahí están todos denunciándose, acusándose.
Sí. La fiscalía al gobierno, el gobierno a la fiscalía, judicializando el caso. ¿Cómo van a salir políticamente de esta? Ya olvídate del tema criminal, eso lo vemos aparte. Políticamente, ¿cómo van a salir? ¿Van a seguir así 3 años más? Como Andrés Manuel no reconocerá la necesidad de hacer una investigación exhaustiva sobre Morelos, se mantendrá el desarrollo de la violencia en crecimiento, como lo estamos viendo en el Estado, con una cantidad inédita de asesinatos. Y este enfrentamiento político, y este enfrentamiento político, que a ver en qué deriva. Híjoles. Ante su desmadre, nuestro desastre. Bueno, gracias Humberto. Hacemos una pausa, 8:35, volvemos. 8:39 por la mañana, esta es la información. El 65.8% de los mexicanos considera insegura la ciudad en la que viven, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana presentada esta mañana por el INEGI. Las ciudades en las que las personas viven con mayor intranquilidad son Fresnillo, Ciudad Obregón, Naucalpan, Zacatecas, Irapuato y Uruapan. Le pido a los habitantes de Fresnillo que aguanten. A veces las autoridades dan resultados, aseguró por la mañana el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, sobre la encuesta que presentó esta mañana el INEGI, en donde el 96.8% de los entrevistados dicen que les da miedo vivir en esa ciudad. No tengo duda de que vamos a estar frente a la presencia de grupos criminales en el proceso electoral de este año, pero debemos estarlo señalando y denunciando, aseguró por la mañana Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Dijo que hasta el momento no han tenido una respuesta de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las denuncias que interpusieron en agosto del año pasado por la participación del crimen organizado en las elecciones de junio. Se volvió a romper la marca de contagios en México con 49.343 casos en 24 horas. México rebasó en las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud y el Registro Civil las 462,000 muertes por coronavirus. La Secretaría de Salud registró 320 muertes en 24 horas. Con eso, el número de personas que han muerto en México desde que comenzó la pandemia es de 462,211. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 41 centavos. Ayer, ¿sí? No, venga. Revisando las cifras, Ciro, sobre la encuesta de percepción de inseguridad, simplemente para terminar la revisión de algunas de las ciudades más importantes. En el caso de la Ciudad de México, destaca, por ejemplo, que las 3 ciudades, o los 3 alcaldías en este caso, donde mayor percepción de inseguridad hay, 1, Xochimilco, que es 81%. 81% de percepción. ¿Xochimilco es la más alta? Xochimilco es la más alta. Sigue Azcapotzalco con 77.4% e Iztapalapa con 76%. Y donde menos percepción de inseguridad hay, donde la gente se siente más segura, Benito Juárez. ¿Cuánto? 27.5%. O sea, 3 de cada 4 habitantes de Benito Juárez se sienten seguros. Así es. Digamos contra 8 de Xochimilco. Que es de donde estamos transmitiendo nosotros, ¿no? Benito Juárez. La otra es Coajimalpa, 39%. ¿no? La zona de Santa Fe. Casi 4, efectivamente. Y la otra, Magdalena Contreras, 42.7, para poder ver más o menos los extremos. Pero pues ahí Pero, sí. bueno, la nota es que la gente que vive en Benito Juárez, la mayor parte, 3 de cada 4, dicen sentirse seguros. Efectivamente. Bueno. Ahí están todos esos datos. Bueno, cambio de tema. Ayer nuestro compañero de Imagen Noticias, Jonathan Pardiñas, pudo hablar con el señor Ángel Peña. ¿Quién es Ángel Peña? Ángel Peña es un hombre que está discutiendo con el periodista, con el fotógrafo Margarito Martínez. Es una discusión que tuvo lugar en diciembre. Están discutiendo y parece que Ángel Peña amenaza a Margarito, al menos por lo que vimos. Se hacen de palabras. La cosa es que Margarito fue asesinado hace 2 días. El lunes. Sí, el lunes. Y pues muchas personas se fueron sobre Ángel Peña diciendo: tú eres el responsable. Ángel Peña, que hace trabajo periodístico de Nota Roja, dice que es periodista de barrio, trabaja los temas criminales.
y Jonathan Pardiñas pudo hablar con Ángel Peña. Si quieres, vemos el antecedente. Este video que estamos viendo, nada más escucharlo porque además es muy rápido. Es un video que se sube a redes sociales el día 15 de diciembre y se toma como referente de una probable amenaza. Así escuchamos. Al que vemos es a Margarito, ¿no? Pero al que escuchamos es Ángel Peña. Sí. Venga. A mí no me interesa si tienes años de experiencia, Margarito. A mí no me interesa, güey. Escúchame. A mí no me interesa si tengas 20 años de experiencia como reportero. Yo soy comunicador. A mí no me pagan por andar. A mí me gusta que la gente sepa la verdad. No ocupo ser lamebotas de nadie. Y otra, que tú tengas la página de Tijuana en Guerra. Que tú tengas espérate, güey. Espérate. Que tú tengas la de Tijuana en Guerra quemando malandros no me importa. A mí no me interesa. Pero mis carros no me los vuelvas a exhibir en los medios que anden diciendo que soy el halcón de las Sánchez. ¿Tienes con qué comprobar? Bueno, pues así esto que se tomó en cuenta y además se presentó hace 2 días, el día del asesinato de Margarito Martínez Esquivel en la zona. Fue muy complicado porque además lo responsabilizaban tácitamente los reporteros que estaban ahí. Pero bien, como decías, Jonathan Pardiñas pudo hablar con Ángel Peña y vamos a presentar. Antes de ver lo de Jonathan Pardiñas, tenemos ahí a la señora. El reclamo, a ver si lo tenemos ahí. Le va a reclamar a Ángel Peña por la muerte de Margarito. Correcto. Porque Ángel Peña llega a un lugar. Sí. Trata de hacer su trabajo y lo reciben con mucha hostilidad algunas personas, algunos periodistas y una señora. ¿Tenemos? Lo podemos ver, a ver si... ¿Lo podemos ver? Sí. Esto ya es de ayer. Esto es de ayer. La señora. Así le gritan a Ángel Peña. Sí, soy periodista, a diferencia de ustedes que se dedican a promover las páginas de narcos. Tú por eso viniste, tú le pusiste dedo, tú eres el responsable. Y ahí, como sea Ángel Peña, se trata de defender. Pues sí, y es una junción de los videos, por ejemplo, este de la señora que grita de Tijuana Times, así se llama el medio que representa, y por el otro lado el video, justamente cuando vemos a la señora por parte de Ángel Peña, intentando pues argumentar en su favor, Ciro, ¿no? Ya con la responsabilidad por lo pronto encima de un asesinato, pues que bien a bien no sabemos si cometió, ¿no? Ese es el tema. Y Jonathan Pardiñas habló ayer en la noche con Ángel Peña. Vamos a ver un fragmento de esa conversación. Señalaba también esta persona, Sonia, pues prácticamente te patrocinan a ti los delincuentes. Exactamente, ella asegura, ella no me señala, ella asegura de que los delincuentes me pagan. Pues que me digan a dónde ir a recoger el dinero, porque yo no recibo ni un peso de nadie, sí. Que yo no soy ningún asesino. Yo me presenté al lugar, porque pues yo digo, yo vengo limpio y a mí me pueden revisar, no pasa nada, no soy ningún delincuente. Tú señalas a Margarito de tener páginas que pues digamos... difunden datos de delincuentes, de eso lo acusabas en ese video que grabas, ¿no? ¿Cómo supiste tú que él estaba detrás de esas páginas? La misma gente lo señala, la misma gente que lo conoce, los mismos vecinos que lo conocen, pues todo me llega anónimo, todo es anónimo. Entonces, pues una denuncia anónima, pues no se puede decir quién te la dijo, porque no sería anónimo. Ajá. Yo no me escondo de nadie, ya ahorita la fiscalía o la municipal de inteligencia ya fueron a la casa. Han estado dando vueltas, ya traigo los videos yo aquí en mi celular, donde ya han ido los de la fiscalía, pero yo no me escondo, siempre y cuando pues que me manden una hoja para presentarme, yo con mucho gusto adelante. ¿O era como un pleito personal? Pleito personal con él directamente nunca lo tuve. Nunca lo tuve, yo soy de los que me entra por aquí, me sale por acá. Entonces, con el tiempo, pues se le fue subiendo y me empezó, ahora sí que, ¿cómo se llama?, pues a decirme más cosas, de que viene el delincuente, que viene el malandro. ¿Estás consciente que señalarlo en un video público de estar detrás de estas páginas pudo haberlo puesto en peligro? No directamente en peligro, pero digamos que no nada más es por el video. Nosotros, y yo lo digo en general, y lo voy a decir en general, yo como comunicador, usted no me conoce a mí si por atrás soy otra persona. Usted no conoce a otro reportero si está trabajando mal o no. Nadie conocemos a las personas y nunca las terminamos de conocer. Y te hago la pregunta directa. ¿El cubrebocas no te lo quitarías? Yo no me lo quito ahorita por seguridad. Por seguridad. Yo estoy hablando con un abogado ahorita y yo voy a levantar una denuncia penal en contra de esta señora Sonia de Anda, que ya me amenazó. Hay gente que la conoce, que me cuide de ella, que porque ella sí conoce malandros. Hay muchas páginas que están publicando, que ya se me abrió una carpeta de investigación. Yo no lo sé.
Yo no soy ni abogado para ir a preguntar si sí o no. Yo solo estoy esperando que la fiscalía llegue, toque la puerta de mi casa, me entregue el citatorio, me presento yo y no pasa nada. Yo miedo no tengo a nada, yo ando en la calle ahorita tranquilo. Entonces, pues el único temor aquí es que lleguen los mismos policías y son los que me van a levantar. Entonces, es el único temor que yo le tengo a los policías, ni a los malandros. ¿Por qué a los malandros no? Yo miedo no le tengo a los delincuentes, porque yo pienso que son los que nos van a cuidar a nosotros, que los policías. Aquí toda la gente le tiene miedo a los policías. ¿Tienes la conciencia tranquila entonces respecto a este tema? Duermo tranquilo, yo no me tengo que esconder de nadie. A mí si los de la fiscalía me mandan a llamar, adelante. Yo estoy tranquilo, yo duermo a gusto, duermo con mis niños y no siento miedo de nada. El único miedo que tengo es de que se metan a la casa los policías por la mala. Porque es lo que van a hacer, trabajar por la mala. Lo único que le pido a la fiscalía es que investiguen bien y no por sentirse comprometidos con la prensa me vayan a achacar a mí. Ahora sí que como dice uno, que me vayan a achacar el muertito, no. Si van a trabajar los de la fiscalía, que trabajen limpio, con pruebas. Qué testimonio, ¿eh? Yo no le tengo miedo a los malandros, porque los malandros nos cuidan de la policía. A quien le tengo miedo es a la policía. Uf. Pues sí, digo, porque además, Ángel visto Peña, desde la parte del periodismo, como la conocemos, pues cuesta trabajo entender una declaración así pensando pues en un periodista, ¿no? Pensando en alguien que se confíe, se resguarde, se acerque o se confíe de alguien de la delincuencia organizada para hacer el trabajo, ¿no? Digo, entendemos la desconfianza, sobre todo en Tijuana, de la policía municipal, la historia no le ayuda, pero de ahí a asirse, ¿no?, a la delincuencia organizada, muchos asteriscos. Dijo un poco más, anoche no pudimos presentar esta parte, un par de minutos más de esta plática de el señor Ángel Peña con Jonathan Pardiñas. Periodista no lo soy comunicador de barrio, de ahora sí que de mi colonia y de lugares donde yo me encuentro. Ahora sí que es un comunicador urbano, se puede decir. Me dejó de hablar el compañero Margarito Martínez, me dejó de hablar cuando yo defendí a un niño de 15 años de edad, aquí en la colonia Sánchez Taboada, de la ley Cortés, donde un policía lo tenía esposado golpeándolo. Entonces yo en ese momento pasé, me di la vuelta en una calafita que yo traía chica particular y empiezo a grabar. El policía en ese momento me arrebata mi teléfono y entonces yo me subo a la camioneta y saco el otro teléfono y empiezo a grabar. Fue ahí donde él me empezó a señalar como delincuente, que yo era un halcón, que trabajo para la maña. Yo lo único que le decía a él, que me compruebe. Entonces, de ahí empezó. Yo, en cuanto me dijeron que era él, dije, no, pues me van a atacar a mí. O sea, van a decir que fui yo. Pero yo me presenté y grabé, y el que nada debe, nada teme. Yo siempre lo he dicho, y en el en vivo lo dije. Si la fiscalía me manda a llamar, que me marquen por teléfono, yo me presento solo. O sea, no hay necesidad que me busquen. Yo decidí grabar ese en vivo porque mismos compañeros de él me decían, cuando te enfrentes con él, grábalo, porque él es una de las personas que te va a querer demandar. Yo decidí grabar para que no digan que yo lo amenacé o para que no digan que yo le hice algo en el lugar. La señora Sonia de Anda me ha mandado amenazas, que lo mismo me va a pasar a mí como a Mariano Soto y que no voy a ser el primero ni el último. Y yo también tengo con qué comprobar eso, pero ya sería con la fiscalía en caso de algo, porque sí voy a levantar una denuncia penal en contra de ella por las amenazas. Yo solo lo único que espero y lo único que tengo fe es en que el gobierno trabaje limpio, nada más. Bueno, lo cierto es que hay un periodista, Mariano Soto lo mataron, al que refiere, el 4 de octubre, ¿no? También un bloguero. Y el lunes mataron a Margarito Martínez. Así las cosas en Tijuana. Sí, y la discusión también en Tijuana se ha dado del por qué se quiere desviar de parte de la autoridad en que el asesinato del fotógrafo o fotoreportero tendría que ver con un asunto de terrenos. Ahí hay una inquietud no solamente por parte de un grupo de la sociedad, sino de la prensa, de por qué desviarlo para allá. El arma con la que lo mataron, dice la propia autoridad, pues está relacionada con por lo menos 5 hechos delictivos adicionales. Entonces, pues bueno, tratar de ir un poquito más allá antes de intentar desvirtuar, pues en este caso por un pleito personal que no tuviera que ver con su cobertura periodística, ¿no? Así las cosas allá en Tijuana. Bueno. ¿Qué más?
Bueno, pues publica un tuit en su cuenta de Twitter Ciro Murayama, consejero del INE, a propósito pues del cumplimiento de las firmas, no en todos los estados, pero en la mayoría se han cumplido las firmas para convocar a la revocación de mandato. Dice la buena, el INE México contó con pulcritud y se llegó al número de firmas válidas para la revocación de mandato. La mala, los promoventes incluyeron supuestos apoyos de 12,000 personas fallecidas. Los demócratas, los honestos, no recurren a la trampa. Simular apoyos de muertos, por favor, dice Ciro Murayama. Y pues ahí presenta todos estos datos que se han ido contando uno a otro. Van a seguir contando, van a terminar de hacer todos los procedimientos y para el día 4 de febrero, si mal no recuerdo, informadas anoche, se hará la convocatoria formal precisamente para la revocación de mandato. Sigue esperando el INE que la Secretaría de Hacienda se tome la molestia de responderle, pues que no, simplemente que no, pero a ver si el señor Rogelio Ramírez de la U, su oficina, ya les respondió, le manda la respuesta, INE, ¿no? Les respondió antes de que enviaran el documento, les dijo no. Y me imagino que hoy, mañana, la próxima semana lo harán oficial. Pues ese es el tema, tendría que ser oficial, Ciro, para que todos los procesos que determinó el Tribunal Electoral de la Federación se cumplan, ¿no? Se cierren los círculos legales, ¿no? Javier Corral ha publicado, el exgobernador, varios tuits, está reclamándole ahí a la gobernadora hoy de Chihuahua, Maru Campos, sobre cómo están, dice, distorsionando información. Lo vamos a comentar más adelante, pero porque mucha gente se ha preguntado, dijo el presidente ayer que tenía doble nacionalidad, y dicen, entonces, ¿por qué si tenía doble nacionalidad fue gobernador? No podría hacerlo si no hubiese pues renunciado a la estadounidense. Parece que no solo no renunció al estadounidense, tiene la doble nacionalidad, la defiende, presenta una fotografía de su pasaporte, lo vamos a comentar, pero también va a salir a cuento porque Jaime Bonilla él dijo que había renunciado a su doble nacionalidad, la estadounidense, Bonilla, para poder ser el de Baja California, para poder ser gobernador. Parece que tampoco lo hizo porque pues en tiempos incluso de pandemia pues cruzaba a los Estados Unidos, iba incluso al béisbol y eso no hubiese podido hacerlo a menos que fuera ciudadano estadounidense. Entonces, habrían pasado la ley electoral por el arco del triunfo los dos. Pausa, volvemos. 9:09, Sofía. Ciro, el presidente López Obrador ha hablado de varios temas allá en Palacio Nacional. Uno es los nombramientos a embajadas, consulados y oficinas de representación. De entrada le preguntan en qué va el proceso de Quirino Ordaz para que sea aceptado como embajador de México en España. El presidente dice que pues el proceso sigue en curso, que no han recibido ninguna notificación del gobierno de España indicando que no acepten este nombramiento. Dice que espera que ya en unos días reciban el beneplácito para que Quirino Ordaz pueda ser embajador de México en España. Dice no hay ningún motivo para que no se acepte. Sobre los otros nombramientos, específicamente el caso de la exgobernadora Claudia Pavlovich, del exgobernador Carlos Miguel Aiza y del señor Pedro Salmerón, el presidente dice que no ha hablado con ellos, que habló con ellos al momento de proponerles que obtuvieran estos cargos, pero de ahí no se ha vuelto a comunicar con ellos y dice el Senado va a decidir sobre esto, hay que estar en espera. En otros temas, le vuelve a mandar un mensaje al INE, una vez más, dice que si ellos en la presidencia pudieron reducir 3,000 millones de pesos y seguir operando normal, pues ¿por qué el INE no va a poder? Dice, ¿cómo no van a poder ahorrar? Dice el presidente. Y ahora está hablando del caso del Tren Maya. Le pregunta nuestra compañera Sara Pablo sobre los cambios, sobre el cambio en la dirección de Fonatur. Dice el presidente que lo que quieren es avanzar y terminar la obra para finales del próximo año para poderla operar. Porque dice el presidente, de lo que no tenemos duda es que lo podríamos entregar al final de nuestro sexenio. Dice 15 días antes de terminar el sexenio, pero queremos hacerlo antes para poder tener oportunidad de operarlo nosotros, ya dejarlo operando. Dice que las expropiaciones que se dieron allá en Quintana Roo son concertadas, que no hubo nada ilegal ahí, que todo estaba de acuerdo con los dueños, y termina también defendiendo al señor Javier May. A Javier May. Sí, por el ahora director de Fonatur. Dice que fue muy cuestionado porque no terminó la licenciatura. El presidente dice que de los 3 mejores presidentes de México, hay uno que estudió hasta la educación básica y fue un gran presidente, y en cambio de los peores presidentes de la historia se han graduado en Harvard, dice el presidente, que eso no tiene nada que ver. Bueno, cambio de tema y un gusto tener hoy aquí en el estudio a nuestro, antes que nada, querido amigo, también compañero en este programa, gran jurista, catedrático, muchos años funcionario público,
político de toda la vida, Everardo Moreno. Qué gusto, Everardo. El gusto es para mí, Ciro. Agradezco mucho la invitación y un privilegio estar contigo. Al contrario, acaba de publicar Everardo Indiscreciones y Remembranzas, Revelaciones de la Política Mexicana, un libro que es una biografía, que es una reflexión sobre la historia, sobre todo la historia política de México de buena parte del siglo XX y principios todavía de este siglo, que es una reflexión de Everardo también sobre la política, que es un testimonio en muchas ocasiones en primera persona de momentos muy relevantes también de la historia contemporánea que le tocó vivir a Everardo como servidor público, y que también Everardo es un anecdotario maravilloso. Todo ese libro, porque hay mucho, de alguna manera es una biografía, es una reflexión, son una serie de testimonios y revisiones que haces de momentos, como por ejemplo cuando eras subprocurador de la República y se da la toma o recuperación, como la quieran llamar, de Ciudad Universitaria del campus, después de casi un año, 9 meses que llevaba tomada por una huelga. Pero también es un anecdotario maravilloso. Muchas gracias. Van saliendo anécdotas por todas partes. Así que, antes de hacerte algunas preguntas, dinos, ¿qué es para ti Indiscreciones y Remembranzas, este libro que acabas de publicar? Es un libro que escribí durante la pandemia, cuando estábamos encerrados. Durante la primera pandemia. Durante la primera pandemia, así es, exactamente. Ya lo había comenzado desde hacía tiempo, pero no había tenido oportunidad de dedicarle más tiempo, valga la expresión. Lo hice ahora y relato todas las cosas que pude haber vivido en el servicio público y en mi vida privada, y que son indiscreciones, pues porque muchas de las cosas que aquí se relatan pues no salieron a la luz pública, no fueron conocidas. No pretendo lastimar a nadie, sino decir con toda objetividad lo que yo vi, como yo lo juzgué, y remembranzas, porque son recuerdos que arrancan desde que yo era estudiante en la Facultad de Derecho hasta los tiempos actuales. Es por eso Indiscreciones y Remembranzas. Bueno, y empecemos por la parte de tu carrera como servidor público, que de alguna manera comienza, ¿qué tenías? ¿23, 24 años? No, cuando yo comencé tenía yo 19 años. Pero ya cuando te dan el cargo de secretario particular. Secretario auxiliar en la Secretaría de la Presidencia tenía 22 años. Con Hugo Cervantes. Con Hugo Cervantes del Río. 22, 23 años. Así es. 22, 23 años. Así es. Fue precisamente cuando se inició el gobierno del presidente Echeverría. En 1970 me nombraron secretario auxiliar el 15 de diciembre de 1970. El secretario particular era Pedro Vázquez Colmenares. Sí. Y era secretario. Que luego fue gobernador de Oaxaca. Después de ser secretario particular, se va de oficial mayor a la Secretaría de la Presidencia, y yo subo a secretario particular. De oficial mayor de la Secretaría de la Presidencia, ya ocupa distintos cargos hasta llegar, como dices bien, a ser gobernador de Oaxaca. No tenía nada que ver aquellos servidores públicos con los de hoy. No vamos a entrar en quiénes eran mejores o no, pero el servicio público era otra cosa. Totalmente diferente, totalmente distinto. No sé si mejor. Así es. Pero era otra cosa. Sí, es muy acertada tu afirmación. No sabemos si mejor o peor, pero era totalmente distinto. Era otra imagen, era otra mística, era otro compromiso, era otra imagen misma la que tenía el servidor público de aquella época. Y algo a mí me gustó mucho del libro, es un libro que no está escrito con un sentido de, déjame decirlo así, de añoranza. Estás revisando el pasado, en ocasiones lo haces con mucho cariño, con mucho aprecio por las personas, pero no siento ese tono de que todo lo pasado fue mejor. No, de ninguna manera. En México. No, de ninguna manera. Sí. Yo celebro y le doy gracias a Dios, gracias a la vida, de haber podido tener todas esas etapas que para mí fueron profundamente gratificantes. Y las recuerdo, pero no con nostalgia. Las recuerdo con alegría. Las evoco con optimismo. Y eres muy generoso con la mayor parte de los personajes, incluso con los que puedes tener algunas reflexiones críticas. Por ejemplo, el ex procurador Jorge Madrazo,
como lo describe. Regreso al tema de la toma, ¿cómo la llamarías? Toma, recuperación, ocupación de Ciudad Universitaria. Recuperación. Febrero del 2000. 6 de febrero. Ya pasaron 22 años de eso. Sí. Bueno, se van a cumplir ahora en febrero. 22 años. Fue el domingo 6 de febrero. Sí. En la madrugada, en la mañana, no tan madrugada, del 2020. Pues, si tomamos al 6 de la mañana, sí. Para algunos es madrugada. Sí, para mí fue una jornada muy interesante, porque yo llegué en autobuses con mis ministerios públicos y con policía judicial y policía federal preventiva. Te había propuesto quien estuvo a cargo del operativo, Wilfrido Robledo, que era el titular de la Policía Federal Preventiva, exactamente. Así se llamaba, que ahí de hecho se estrenó. Se había estrenado unos días antes en la preparatoria 3. Exactamente, qué bien te acuerdas, así es. Sí, pues nos tocó. Sí. Hacíamos la crónica ahí en el noticiero del Canal 40 todos los días, y te propone Wilfrido Robledo que aterrices con ellos. Así es. En un helicóptero en algún lugar cercano a Ciudad Universitaria. En el estacionamiento del estadio de la Ciudad Universitaria. Y tú dices, no. Yo llego con mis ministerios públicos. Así es. A ver, vamos a hacer una pausa y nos cuentas sobre ese capítulo, nos platicas también aquella experiencia que tuviste y que quizá muchas personas no recuerden, cuando le disputaste la candidatura presidencial del PRI a Roberto Madrazo. Por cierto, fuiste muy criticado por algunos en aquel momento. Así es. Creo que ahí tuvimos nuestro primer encuentro. Sí. De eso también estamos hablando, que fue un año antes de la elección, 2005. 2005. Yo comencé en el 2003 a buscar la candidatura. Y además la recuperación que haces de una serie de personajes. Yo no sabía que había sido amigo del queridísimo, entrañable Pedro Pablo Treviño, cómo no. Por ejemplo, ya en paz descanse. En fin, de todo esto vamos a seguir conversando con nuestro querido amigo, compañero Everardo Moreno, y abogado, jurista, maestro. Muchas gracias. ¿Estás listo para regresar a las aulas? Listo, ¿Vas a regresar a aulas? Amigo, listo. ¿Qué día regresan? ¿31? El 31 de... Veo mi agenda. ¿Bien vacunado? Sí. ¿Mandé? ¿Ya 3 vacunas? Ya tengo todas las vacunas. Eso. Sí, las clases se reanudan, como bien dices, el lunes 31 de enero. 31 de enero. Y hasta el momento, última información es que en tu facultad, la Facultad de Derecho, sí van a las aulas. Vamos a las aulas. Hasta el momento, a ver si no cambian las cosas. Así es. De aquí entonces. Bueno, 9:20, hacemos pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24, estamos conversando con Everardo Moreno sobre el libro que acaba de publicar, Indiscreciones y Remembranzas. Indiscreciones, bueno, y remembranzas, muchas revelaciones de la política mexicana. Cuéntanos, Everardo, esa mañana del, ¿qué día fue? Domingo 6 de febrero. Domingo 6 de febrero. Así es. Recuerdo, le habíamos dado mucha cobertura en aquel entonces estábamos en el noticiero de CNI Canal 40 con Denise Merkel, le dimos gran cobertura a la huelga, ¿te acuerdas de los ultras, el Mosh, el Gato Benítez, la Pita Carrasco, todos esos personajes? Y la toma de la UNAM fue el domingo. El miércoles se dio un episodio muy violento en la preparatoria 3 y ahí por primera vez participó la Policía Federal Preventiva. Desplegó la Policía Federal Preventiva. Por cierto, a la noche siguiente, el jueves, estuvo con nosotros en el estudio el subsecretario de Gobernación. En aquel entonces, Tello, ¿no? No, el subsecretario de Gobernación, quizá te acuerdes del nombre. A esa subsecretaría estaba adscrita la Policía Federal Preventiva, un señor de nombre Jesús Murillo Caram. Que se presentó al estudio. Por supuesto. Vimos las imágenes con él, nosotros diciendo, pero es que entró la policía y no se había registrado violencia, ni heridos, ni nada. Y me acuerdo que Murillo Caram, le mandamos un saludo a Murillo Caram, nos dijo, ese es el ejemplo de una policía bien entrenada. Eso, y dijo algo así, esa es la disciplina que se necesita para actuar respetando los derechos humanos, bla. Bueno, 3 días después, esa misma Policía Federal Preventiva entra al campus de Ciudad Universitaria. Y tú eras el subprocurador de
Su procurador. Éramos A, B y C. Eras el subprocurador de la PG. Así es. Cuéntanos tal como lo describes en el libro, Gerardo. Nosotros sabíamos ya que se iba a tomar la universidad, se iba a recuperar la universidad. Desde el viernes yo me presenté con Wilfrido a las oficinas de la Federal Preventiva que se encontraban frente al Hospital Ángeles del Pedregal, y ahí teníamos una maqueta, la policía, de cómo se consideraba que se debería de entrar. Y me dijo Wilfrido, tenemos 3 escenarios. 1, que nos reciban con bombas molotov y a balazos. Sí. Otro, que nos reciban a pedradas y con palos. Y déjame decir el tercero, que nos reciban a mentada de madre. Exactamente, sí. Así es. Y así fue. Y así fue, sí. Así fue. Es más, quiero decirte que ni siquiera hubo oportunidad de que nos mentaran mucho la madre, porque cuando entré, sí, junto con la policía. Con los ministerios públicos. Así es, y los ministerios públicos. ¿Eran muchos? No llevábamos muchos, ¿no? Llevábamos 40 y tantos ministerios públicos. Y no eran muchos. Pues no. 40 y tantos ministerios públicos. Amigo, es que en ese momento se detuvieron a 683 personas. Sí. Entré yo, fui la primera persona que entré al auditorio. Estaban dormidos todavía. Sí. Al que se llamaba todavía, el Justo Sierra Che Guevara. Exactamente, al auditorio Justo Sierra. Ocupado 20 y tantos Recuerdo años la anécdota que creo que ahí menciono. Sí, de los muchachos. De una señora que se me acercó. Sí. No, se advertía claramente que no era estudiante. Sí. Se advertía claramente que quizás, lo digo con todo respeto, era lojataria de algún mercado. Sí. Se me acercó y me dice, son ustedes unos imprudentes. ¿Por qué vienen a esta hora cuando estamos durmiendo? Sí. Yo solamente me sonreí y en ese momento se realizó la toma de la universidad. Cuando yo estuve con Wilfrido en el viernes en las oficinas de la Federal Preventiva, me dijo, yo voy a salir en helicóptero de aquí, de la policía, a la universidad. Que es muy cerca. Muy cerca. Debe ser 5 kilómetros, 4 kilómetros. Cuando muchos, en línea recta, exactamente. Sí. Le dije, yo prefiero entrar a pie con mis ministerios públicos, porque si voy con ministerios públicos, quiero que ellos vean que yo entro con ellos. Debo decirte que salimos de las oficinas de la Procuraduría en un autobús a eso de las 4 de la mañana, 4:30, y nos dirigimos enfrente del Hotel Radisson, que está en el periférico, enfrente de Perisur. Y de ahí tomas Insurgentes y llegas, si no hay tráfico, en 3 minutos. Exactamente, así es. Y me dijo Jorge Madrazo, cuando yo salí en la madrugada de la oficina, me dijo, te voy a llamar cuando debas de entrar, o probablemente te llame el señor presidente, el doctor Cerillo. Espera nuestra llamada. Hacía un frío bastante intenso, 6 de febrero en la madrugada. ¿Sí hacía mucho frío? Sí, hacía frío. Porque yo llegué como a las 8 y no recuerdo tanto frío, pero bueno. Sí, y entonces recibí la llamada del licenciado Madrazo, que nada más me dijo, ya, muy bien. Y nos encaminamos, llegamos a la entrada de Filosofía, había barricadas, las saltamos por ese camino que pues tú y yo conocemos bien, de acceso a la Facultad de Derecho. Nos detuvimos precisamente en el auditorio Justo Sierra, en el Che Guevara, entramos, se realizaron las detenciones, llevábamos ya autobuses y se llenaron los autobuses con las personas que estaban detenidas y se inició la diligencia de ejecutar órdenes de aprehensión, porque varios de ellos tenían órdenes de aprehensión, y en otros casos tomar las declaraciones de las personas que habían sido ahí encontradas. Y se fueron a cárceles de la Ciudad de México. ¿Te acuerdas quién gobernaba en ese febrero del año 2000 la Ciudad de México? Tengo entendido que era... una señora. Rosario, ¿no? Rosario Robles. Rosario Robles. Que se manifestó contra la ocupación, pero lo hizo como gobernante. Así lo hizo con cuidado. Y me consta, porque yo los entrevisté, algunos de ellos en las cárceles en los siguientes 2 o 3 meses, el trato cuidadosísimo que se le dio a todos los detenidos del CGH. Todos salieron en un curso de 3-4 meses. Más o menos, todos. Sí. Quedaron algunos todavía detenidos, pero fueron los menos. Es más, te quiero decir que comenzaron a salir desde la semana siguiente.
y que, como tú lo dices, no hubo un solo golpe, no hubo un solo lesionado, no hubo y la acto autoridad alguno de violencia. del entonces Distrito Federal estaba muy interesada en que no fuera a pasar nada. Sí. Se quejaban el Mosh y todos ellos con Así los que es. hablamos, que la comida era mala, que el agua estaba fría, bueno. Sí, no. Pero esas fueron sus quejas en la cárcel. ¿Acertaste o te equivocaste cuando le trataste de disputar la candidatura presidencial del PRI a Roberto Madrazo? Acerté. Sí acertaste. Sí acertaste. Porque, sí. ¿Te acuerdas todo lo que se dijo de ti en aquel Muchas momento? cosas. Que te habías prestado al juego, Sí. que Madrazo, para no aparecer como candidato único, necesitaba a alguien ahí que Así es. hiciera un poco el teatro de parecer que le disputaba la candidatura. Tú eras desde entonces un funcionario público de muchos años, un académico reconocido, un abogado. Ibas a disputar una candidatura que sabías que no ibas a ganar, Everardo. Bueno, quiero decirte que sabía que todas las probabilidades eran en el sentido de que podía no ganar. 2005 para la elección presidencial del 2006, en donde el candidato fue Felipe Calderón, López Obrador y Madrazo. ¿Pero acertaste? Sí, yo no me arrepiento de haberlo hecho. No me arrepiento de haberlo hecho por varias razones. La primera, yo sentí que siendo presidente Vicente Fox era la primera vez que mi partido, el PRI, se iba a determinar la candidatura en una forma distinta. No iba a ser el dedo del presidente que dijera va a ser fulano. ¿Te acuerdas que hubo una elección en el 2000 con Barlet, Roque Villanueva, La Bastida y Madrazo? Sí, y Madrazo. Fue un procedimiento. No, y antes hubo otro ensayo con Miguel de la Madrid. Sí, sí. Pero ¿y en este caso, en la tuya? En la mía, yo consideré que iba a tenerse que hacer de una manera más democrática y con una mayor participación. Pensé, equivocadamente lo digo, que me iban a apoyar muchas personas que por amistad y por conocerme y por haber colaborado conmigo en otras épocas o yo con ellos, iban a ver con simpatía la candidatura. No fue así. Se mantuvo la disciplina de que fuera hasta que el partido dijera quién iba a ser el candidato cuando se pronunciaran. Pero quiero decirte que por supuesto que no fue un juego, por supuesto que yo lo hice convencido de lo que estaba haciendo, que no me arrepiento de haberlo hecho, que gasté todo lo que había ahorrado durante muchos años, porque nadie me apoyó económicamente, lo hice yo con mis propios recursos, pude recorrer el país, pude tener representantes en todos los estados y dentro de todo fue una votación importante porque Madrazo, el presidente del partido, bueno, pues contó con todo el apoyo de la estructura del partido. Sí. Y quedó en tercer lugar. Así es. En tercer lugar. Empatados Calderón y López Obrador ahí con el 35% de los votos. Unos cuantos votos más Felipe Calderón. Así es. Y ganó esa elección. Y Roberto Madrazo, si no me equivoco, tuvo 22% de los votos. Sí, no. Muy lejos. Muy lejos. En un tercer muy lugar. lejos. Bueno, hacemos una pausa y al regresar, una reflexión final sobre tu obra, sobre tu libro, Everardo Moreno, qué gusto tenerte hoy aquí Muchas con nosotros. gracias. Indiscreciones y remembranzas. Hacemos una pausa. Ya volvió a hablar el presidente López Obrador del caso de este señor Pedro Salmerón. Vamos a regresar con eso también. 9:35, volvemos. Por la mañana, esta es la información. El 65.8% de los mexicanos considera insegura la ciudad en la que viven, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana presentada esta mañana por el INEGI. Las ciudades en las que las personas viven con mayor intranquilidad son Fresnillo, Ciudad Obregón, Naucalpan, Zacatecas, Irapuato y Uruapan. Le pido a los habitantes de Fresnillo que aguanten. A veces las autoridades dan resultados, aseguró por la mañana el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, sobre la encuesta que presentó esta mañana el INEGI, en donde el 96.8% de los entrevistados dicen que les da miedo vivir en esa ciudad.
No tengo duda de que vamos a estar frente a la presencia de grupos criminales en el proceso electoral de este año, pero debemos estarlo señalando y denunciando, aseguró por la mañana Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Dijo que hasta el momento no han tenido una respuesta de la Organización de Estados Americanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las denuncias que interpusieron en agosto del año pasado por la participación del crimen organizado en las elecciones de junio. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 43 centavos. Muchas gracias, Everardo. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir estos momentos para hablar de indiscreciones y remembranzas, revelaciones de la política mexicana, el libro que acabas de publicar, Acuediciones. Por cierto, qué bella edición. Qué bueno que te gusta. Ya casi no se hacen libros así. Es un libro de más de 500 páginas, pero muy bien escrito, muy bien contado. Y repito, es una biografía, es un análisis de una parte de la historia de México, es un homenaje a algunos personajes y es un gran libro de testimonio, contados en primera persona y un gran anecdotario. Pues muchas gracias. Ese personaje que disculpa a su jefe porque no había llegado a trabajar y en la línea alguien le preguntaba, ¿pero por qué no ha llegado a trabajar? Sí. Y él dice, porque tuvo una reunión hasta largas horas hasta la madrugada con el presidente de la República y por eso no ha llegado. Sí. ¿Con quién? Y le dice la persona que está del otro lado de la línea, ¿y sabe usted con quién está hablando? No sé, con el presidente de la República, le contesta. Sí. Y entonces el presidente Echeverría dice, ¿y yo con quién estoy hablando? Y el otro señor, el que era el secretario particular, Alfredo dice, Polanco, sí, así pues es. Espero que nunca sepa con quién exacto. Cuelga. Así es. Buenas, y así está lleno de anécdotas el libro. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No, al contrario, yo te lo agradezco aquí, mucho. Es un gusto poder estar contigo. Y de alguna manera, bueno, pues ese trabajo, como tú dices, se escribe también con el ánimo de rendir mi testimonio de admiración y de reconocimiento a muchas de las personas con las que tuve oportunidad de colaborar. Se ve además tu gratitud con muchos de ellos, incluida, y eso lo comentamos contigo el lunes, que estuviste vía telefónica en el programa, entre ellos el expresidente Luis Echeverría. Por supuesto. Yo te dije el lunes, no es fácil. Y menos en este momento hablar bien del presidente Echeverría. Y fue un buen presidente. El saldo es bueno, sabemos, tuvo errores como cualquier ser humano, pero el saldo es bueno. Ahí están el Infonavit, la Universidad Metropolitana, la Procuraduría Federal del Consumidor, la incorporación de 2 estados más a la Federación. Quintana Roo y Baja California Sur. Exactamente, así es. Bueno, muy difícil que Luis Echeverría gane lo que se llama el juicio de la historia, pero en esa batalla has estado siempre tú para decir el presidente Luis Echeverría fue más que el 68 y el 71. Así es. Muchos dirán que con el 68 y el 71 ahí termina la discusión sobre la biografía política de un presidente. Ahí empieza y ahí termina. Pero bueno, los debates, Everardo, felicidades. Pues muchas y qué gracias. gusto, gracias. Pues este libro ya está en las librerías para quien quiera comprarlo. Muy bien, muchas gracias. Y como tú dices, sí, es una edición de Acuediciones. Bellísima. Muchas gracias. Bellísima. Esta editorial es la heredera de Edamex, del periodista Colmenares. ¿Cómo no? Lo tomó su hijo, Manuel Colmenares, y pues me hizo favor de publicar el trabajo. Felicidades, Everardo. Gracias. Muy amable, muy amable. Gracias. Sofía. Ciro, ya terminó la conferencia ahí en Palacio Nacional. Al final, nuestra compañera Sara Pablo le preguntó por el tema de Pedro Salmerón, el tema de las denuncias, y el presidente dice, yo creo que tenemos que ir todos presentando denuncias ante las autoridades competentes y no quedarnos en la denuncia pública. Dice el presidente, hay condiciones para denunciar judicialmente a quien comete un abuso o un ilícito. Dice, todos tenemos que ayudar, porque si no, son campañas que se pueden echar a andar, que algún opositor
o alguien que pueda levantarse contra alguien que no sea bien visto. Dice, lo destruyen, son campañas de linchamiento. Entonces, lo más conveniente es la denuncia, dice el presidente, que pues efectivamente estas denuncias han ido tomando fuerza porque hay intereses políticos como en todo. Dice, los opositores se valen de todo. La autoridad tiene que resolver, pero no hacer juicios sumarios. Dice, sobre todo cuando se trata de asuntos políticos. Recuerda el caso de Pedro Salmerón, cuando dice que de entrada, cuando era académico en el ITAM, tenía diferencias políticas y académicas. Dice que tenía diferencias. De ahí, porque él tenía una postura, de ahí salió. Dice, después lo invitamos para que estuviera en el Instituto de Estudios de la Revolución, dio una opinión sobre la Liga 23 de septiembre y se le lanzaron muy fuerte. Él prefirió renunciar. Dice, últimamente trabajaba en un museo en Guadalajara y ahora está siendo cuestionado por esto del nombramiento. Dice, en efecto, se habían hecho denuncias, pero sin que se presentaran ante las autoridades, y antes no se hablaba del tema, ahora es un tema político y que resuelvan las autoridades. Que tampoco es el caso, porque con Félix Salgado Macedonio sí se presentó cuando menos una denuncia, o fueron dos, con Félix Salgado. Creo que fueron dos denuncias y tampoco pasó nada. Y seguimos esperando que la Fiscalía informe. Y tampoco pasó nada, ¿no? Y en el caso de este señor Salmerón, yo no lo conozco, no sé, porque luego dicen muchas cosas, pero con la noticia el lunes de que sería embajador, surgieron algunas voces en redes sociales de mujeres que decían haber sido molestadas por él, acosadas, hostigadas por el señor Salmerón, pero por la razón que sea, lo decíamos al inicio del programa, y desde luego, absolutamente respetable la decisión que tomen estas mujeres, decidieron pues no hacer públicos sus testimonios, salvo el único testimonio que conozco, no sé si ha surgido otro, el único lo dio una mujer. La presentamos, ya ni siquiera voy a decir su nombre, lo presentamos el lunes en la noche en la televisión, ayer en la mañana aquí, y repito, por la razón que sea, y es una decisión muy respetable, han decidido no salir a hacer públicas sus denuncias en los medios. Ayer se publicó un desplegado de 300 mujeres, hoy hay varios artículos en la prensa sobre el señor Salmerón, pero sin la voz de quienes fueron acosadas, agredidas por el señor Salmerón, pues difícilmente se va a caer su nombramiento de embajador de México en Panamá. Con las denuncias de las mujeres quizá tampoco se caería, pero sin ellas seguramente no. No, el tema es más allá de las denuncias públicas, denuncias penales, sino que todo parece indicar que no hay, porque una denuncia penal tendría que ser investigada y eso sí podría acumular quizá alguna serie de probanzas, ¿no? Algunas mujeres han dicho, bueno, pues es que yo de plano borré los mensajes porque prefería no verlos, me daban asco, etcétera. Pero mientras no haya algo legal, algo penal, pues bueno, la denuncia pública no alcanza. En algunos lugares basta con la denuncia pública para aquí no tirar estos nombramientos. En México, y lo vimos con el caso de Félix Salgado Macedonio, ni siquiera con la denuncia penal. Félix Salgado Macedonio perdió la candidatura por un asunto que tuvo que ver con dinero no declarado de su precampaña, no por este tema y en su caso sí había una acusación de abuso y de violación. Bueno, Marco Silva. Perdón, si nos estamos checando porque en Tijuana hay transmisiones en vivo, a ver si podemos ver algún video pues ahí son las 7:48 de hace un ratito, afuera de la casa de Ángel Peña. Pues no es periodista, él mismo lo dice, es un ciudadano que levanta información, periodista de barrio, que se enfrentó con Margarito Martínez Esquivel y denuncian que no está en su casa. Aparentemente, y lo estamos verificando, fue detenido para presentar su denuncia. Entonces estamos verificando todo esto. A ver si antes de que acabe el programa. Marco. Ciro, en 2 minutos, sobre temas COVID, la crónica mundial del COVID tendrá que pasar por Ámsterdam. ¿Te acuerdas de estas protestas durísimas a principios de año por un confinamiento extremo que se ha ido relajando? Pues el día de hoy se han abierto ya muchas actividades, servicios, tiendas, y una de las actividades que se abrieron fue la de la peluquería, pero los centros culturales y los museos no. Y así es como está protestando hoy Ámsterdam, llevando cortes de cabello a sus principales salas de conciertos. Esas son imágenes de hoy del Concertgebouw. Si podemos ver, por favor, el
el video, Andrea. O sea, en realidad lo que está sucediendo, Ciro, es que, sí se pueden peluqueros, sí se pueden barberos, pues entonces vamos a llevarlo a nuestros museos, a nuestros teatros y a nuestras salas de conciertos. Ahí está, cortándole el pelo en el pleno escenario. Se está sucediendo también en los teatros, pero llama mucho la atención que hay corte de cabellos y manicure en el Museo Van Gogh. Y está haciendo en este momento, podemos ver las fotografías, ahí está. Entonces, cortar la barba y cortar el pelo y ponerse uñas con los grandes óleos del artista holandés se puede hoy en protesta porque no los han dejado abrir por el COVID. Por los peluqueros holandeses. Y mira que son famosísimos los peluqueros holandeses, ¿no? Entre ellos el querido Randall, al que le mandamos un fuerte abrazo. Enrique Burak, buen día. ¿Cómo están? Buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Hoy es miércoles y entonces hoy juega el equipo de León en contra del Atlas. Ahora sí. Hoy sí. Partido pendiente de la jornada 1, estos equipos que llegaron a la final y entonces, bueno, tenían poco tiempo para prepararse y por ese motivo es que se pospuso este partido. El Atlas en su debut le ganó al equipo de San Luis, mientras que León empató frente a la escuadra de Tijuana. El próximo viernes debía jugar Xolos de Tijuana en contra de Puebla, sin embargo, pues continúa la cuestión de contagios y son 7 hasta ayer del equipo de Xolos y por esa razón es que el partido en contra de Puebla ha sido pospuesto. Todavía no se da a conocer cuándo se va a llevar a cabo. Una buena noticia, hay un chico que se llama Marcelo Flores, si lo han seguido, es hijo de Rubén Flores, que jugara para Atlante, para Irapuato. Él se retira, se casa con una canadiense de ascendencia inglesa, se va a trabajar al fútbol de Canadá y luego van a Inglaterra. El caso es que Rubén Flores tiene 3 hijos. Uno de ellos es Marcelo, que el día de ayer hace un par de goles con el Arsenal Sub-23, que ya fue convocado por el Tata Martino para el partido previo de preparación que se hizo en contra de la escuadra de Chile. Y también tiene 2 hermanas que juega, una Silvana para el Tottenham y otra Tatiana que juega para el Chelsea. El caso es que es una promesa del fútbol mexicano. Él pudo haber jugado para Inglaterra, para Canadá o para México. Decidió hacerlo por la selección mexicana y bueno, ayer inicia por primera vez con el Arsenal Sub-23 y marca un par de goles. Entonces es un chico prometedor para el fútbol mexicano. Si ustedes tienen planes para ir al Mundial de Qatar, pues ya se pusieron, digamos que la primera fase para la venta de los boletos en la página de la FIFA. Ustedes pueden inscribir su solicitud, no es el primero que llega al que van a atender, sin embargo, bueno, tienen hasta los primeros días de febrero para establecer su solicitud. Los boletos van a ser un poco más baratos que para el Mundial anterior, el de Rusia. ¿Cuánto cuesta? Pues hay boletos que andan entre los más baratos entre $11 y los más caros pues andan por ahí de los $70. ¿En serio? Sí. Que se van a ir cuando menos con un 0 de más en la reventa. No, bueno. Cuando menos, si no es que con 2. Sí. Pero bueno, pues van a ser, de hecho, estos boletos los más baratos. Pero si no va a ir México al Mundial. Sí va a ir. Sí. No, ¿cómo? Si le vamos a ganar a Jamaica caminando y a Costa Rica, no voy a decir eso, pero, o sea, en estos momentos son 4 países en realidad. México está en tercero, casi empatado. Bueno, y el próximo juego de México es en Jamaica contra Jamaica. ¿Tú crees que va a ganar México? Bueno, yo espero que por lo menos no pierdan. Bueno, y ahí el tercer lugar lo va a tomar. ¿Quién es? ¿Honduras? ¿Quién? No, está Panamá. Panamá, va a ser Panamá. Que luego viene al Azteca y a Panamá le ganamos fácil en el Azteca. De no haber sido por, ¿te acuerdas? Raúl Jiménez, aquella chilena, hace como una década. Hace 700 años. Tampoco se hubiera llegado al Mundial creo que era el de Brasil. Pero sí vamos a ir al Mundial, sí, seguro. Mira, tenemos un equipazo. Somos el gigante de no sé qué. No, digo, para mí el gigante de la CONCACAF es Estados Unidos. Y luego Canadá. ¿Y Canadá? Canadá está jugando muy bien. Es la mejor generación que tienen los canadienses. Y México jugando muy mal, pero bueno. Y llevan un año jugando bastante mal. Bueno, venga, no se distraiga, compañero. No, bueno, pues es que yo contribuyo a tus comentarios con mucho gusto. Bueno, Jorge Meré ya llegó al América, es un defensa central español, tiene 24 años, viene del Colonia y murió Paco Gento, gran figura del Real Madrid, ganó con ellos 6 Copas de Europa, 12 ligas y se le recuerda también del Mundial de Chile, 62 en esa Chile. Carrera de 70 metros que se va por la banda izquierda, centra en el último minuto y otro español. Peiró remata. Y además era tiro de esquina a favor de México. Y México pierde 1-0 en el último minuto. De ahí surge la frase de don Fernando Marcos, el último minuto
también tiene 60 segundos. Eso. Y además la narración de Fernando Marcos decía, ustedes ya saben cómo quedó, pero yo no tengo idea. Y lo que pasa es que ese partido, el primer mundial que se transmitía en televisión en México, se mandó una unidad, se grababa en los partidos, se mandaban las cintas por avión y se transmitía al día siguiente. Bueno, Muy Manuel, bien. Bueno, gracias. este video Enrique. rápidamente es el video donde llegan policías a la casa de este señor, de este ciudadano. ¿Sí Ángel lo Peña. detienen? A ver si podemos escuchar, por favor. ¿La orden de aprehensión de qué es, oiga? Mira. ¿O la orden de cateo de qué es? A ver, vamos a mostrarles en el en vivo, porque Irán Sánchez no dijo eso, dijo que sí iba a abrir una carpeta de investigación. Y le presentan una orden de cateo, probablemente de detención, Bueno, Ciro. pues ellos Lo que dicen nos que informa Jonathan Pardíñez, que ya estableció contacto con sus allegados, es sí está declarando, no saben si en calidad de testigo o en calidad de detenido, pero está declarando ante la Fiscalía del Estado de Baja California. Lástima, se nos acaba el programa, ya no vamos a poder tener más información sobre el tema, pero bueno, gracias al equipo por la mañana, se quedan con Javier Poza. Buen miércoles, pásela muy bien.